Muy buenas tardes. Gracias por seguir atentos. Yo sé que es la verdad que una decisión titánica quedar despiertos todos y que estemos atentos. Es difícil, son muchas ponencias, pero quiero agradecerles su atención y que estén aquí. Muchas gracias por su apoyo a toda la comunidad que está interesada no solo en México, sino está interesada en Latinoamérica. Gracias a los profesores internacionales y nacionales por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que platicando con los doctores, el doctor Aymar Augusto Neri, platicando con el doctor Saint Wen, de cuál es la manera de cómo realizamos nuestras cirugías. Pues vamos a hablar un poquito de la fusión. Sin embargo, hay una manera que creo, como habíamos platicado antes, es una manera de cómo ir evolucionando en el sentido de cómo hacer nuestras cirugías. Todas las cirugías endoscópicas, como bien sabemos, ¿verdad? En lo particular en las monoportales, mucha gente inicia haciéndolo una cirugía general para no complicarnos, ¿verdad? Para que el paciente no se mueva, para que no tengamos lesiones, X o Y, o los pensamientos que tengamos. Y progresivamente, pues quizá nos vamos migrando en lo que nos sentimos más cómodos, nos sentimos más preparados, mejoramos tiempos y demás, migrarnos específicamente a una cirugía local, ¿verdad? Hablando de local, que ahorita vamos a saber, pues, para dónde vamos, ¿no? Esto de las fusiones, pues, no es algo nuevo. Realmente, como bien sabemos, las fusiones biportales no tienen mucho de descripción en el mundo. Se empezaron más o menos en el 2017. Las fusiones como tal, entonces ya existe, como hablaban ciertamente antes, ya un buen constructo bibliográfico acerca de lo que estamos haciendo hoy en día. No es algo inventado, es algo que evidentemente nos hace falta mucho, pues, recabar información a nosotros los mexicanos. Sin embargo, ya existe en nuestro país la capacidad de hacerlo. Cuando nosotros hablamos de esa cirugía de fusión, lo único que pensamos, si tenemos experiencia en endoscopía, son varias cosas, pero lo primero que pensamos es en el tiempo. Si llevamos 20, 25, 30 cirugías biportales de descompresión 1, 2, 3 niveles, lo que queramos, esas cirugías endoscópicas biportales, pensamos que ya estamos listos como para hacer la fusión y meter unas cajas, aprendemos, nos entrenamos, pero lo primero que pienso es en el tiempo. Y el problema del tiempo nos hace, pues, pensar que ese paciente, como decimos aquí en México, lo que necesita es tubo. Es decir, que me lo duerman para que no estemos batallando, no se esté moviendo. Y evidentemente tenemos un excelente resultado quirúrgico. Mi paciente con una cirugía endoscópica biportal, aunque esté dormido, aunque tenga una anestesia general, tiene un excelente resultado, le va a ir bien. Sin embargo, no pensamos en la experiencia completa del paciente. Es decir, nosotros estamos limitados en pensar que para nosotros es igual, pero hay que preguntar a los pacientes cómo se sienten con el dolor de garganta, porque muchos que hacemos endoscopía sabemos que al paciente nunca le duele la espalda, aunque tenga tornillos, no le duele la espalda, no le duele la pierna, porque la técnica es perfecta, es buena. Yo amo la endoscopía portal, pero no le preguntamos si le duele la garganta, si tuvo náuseas, tuvo vómitos, a qué horas comió. Nos vale una noche antes, 12 horas de ayuno y se presenta, pues llegan los pacientes con todos los cortisoles al 100, preocupados, con gastritis, y le seguimos dando, evidentemente, una dieta retardada después de la cirugía, la cognición retardada, y evidentemente tenemos gastos innecesarios con los gases de los hospitales. Esto nos da una experiencia perioperatoria pobre que pocamente analizamos. Entonces, el concepto que empezó como concepto ERAS o Fast Track Surgery empezó de los 90. El doctor en Dinamarca pues presentó el primer artículo. Es un cirujano colorectal que empezó a hacer cirugías pues despiertos, ¿no? Con ese concepto de la movilidad. Durante estos años se ha desarrollado, sobre todo en Europa, el concepto de ERAS, de la recuperación rápida después de la cirugía. Y empezaron el concepto, como ya platiqué, con él, específicamente cirugía colorectal. A partir del 2022 ya se hizo una publicación específicamente del concepto ERAS en la Sociedad de ERAS a nivel mundial, hablando de las cirugías y no de las cirugías de descompresión, hablando específicamente de las cirugías de fusión. No importa que sean segmentos de 1 o de 2 niveles. Pero hay que quitar el concepto de que cuando un paciente está en un protocolo ERAS
o una sedación, el paciente es ambulatorio. Creo que debemos de cambiar el cómo estamos enfocados de esa manera de pensar. El concepto ERAS no está enfocado en disminuir el tiempo, sino proporcionar cirugías libres de dolor y riesgo y con una satisfacción mayor en los pacientes. Y estos protocolos ERAS bien descritos desde el 2022 ya por cirujanos que practican ese tipo de técnicas, se divide en pre, intra y postoperatorio. Es un cuidado que evidentemente ahorita vamos a platicar, pero en general las recomendaciones preoperatorias son muy simples. Evidentemente sabemos que todavía la bibliografía no tiene la suficiencia como para pensar que nosotros las recomendaciones preoperatorias pues sean fuertes todas, ¿no? ¿Cuáles son las fuertes? Ojo, quitar el cigarro 4 semanas antes, con 4 es suficiente, porque nos han dicho siempre que no importa que fume, que deje de fumar 6 meses antes de lo mismo, pues 4 semanas, eso está con evidencia alta. La sucesión del alcohol, el retiro del alcohol, 4 a 8 semanas previas, pero lo más importante es esto, que nosotros debemos de permitir que el paciente en las fusiones tenga líquidos claros 2 horas antes del procedimiento y 6 horas nada más de la inducción de la anestesia, aunque es una anestesia general. Ojo, cuando nosotros hacemos recomendaciones transoperatorias, nos basamos en lo fuerte, que es una anestesia de protocolo pues moderna, que ahorita vamos a subdividir eso, y las técnicas quirúrgicas. Por tal motivo, por protocolo, sabemos que las técnicas de endoscopía o MIS ya son técnicas ERAS. Es decir, incluimos las técnicas de endoscopía ya en los protocolos ERAS. Sin embargo, ERAS tiene mucho más amplitud en eso. Vamos a hablar de las técnicas, ya estamos incluidos, pero debemos de hacer hincapié en cómo nosotros destetamos la anestesia general, y para eso nosotros empezamos a usar, no solo al inicio empezamos a usar bloqueos periaxiales, sino empezamos a sacar la ideología de que necesitamos sí o sí que la espalda esté totalmente dormida, y sobre todo retiramos la necesidad que nos hagas un bloqueo por anestesio locorregional o subdural. Eso evidentemente porque bien sabemos que son cirugías de columna. Un paciente de cirugía de columna que tiene un bloqueo neuroaxial y le dan a una raíz, o tiene una lesión o tiene un hematoma, inclusive antes de la cirugía, ese no es problema del anestesiólogo, es nuestro problema, porque esa paciente va a tener paresia, y aunque nosotros veamos en la endoscopía perfecta biportal que ese nervio está totalmente libre y no tuvo lesiones, ese paciente y esa paresia es nuestro problema. Por tal motivo, ya existe evidencia en el mundo en cómo nosotros, por medio de anestesiólogos capacitados, podemos tener bloqueos locorregionales. ¿Qué significa? Usamos la técnica de bloqueo del SIP, que es como por medio de nuestras agujas ecoguiadas, que eso lo hacen los anestesiólogos, pueden llegar especialmente a las líneas transversas, y aunque estemos nosotros trabajando en L5 o en la transversa de L5, pueden depositar 20 mililitros de ropivacaína anestésica del lado izquierdo y del lado derecho para tener una analgesia. No solo tener una analgesia transquirúrgica, sino tener una analgesia postquirúrgica hasta 48 horas, y no solo pensar que ese bloqueo locorregional se queda específicamente. Ese bloqueo locorregional se queda específicamente en la espalda, sino asciende 2 niveles y desciende 2 niveles. Y no solo se queda de la fascia hacia atrás, sino se queda de la fascia hacia adelante. Por tal motivo, el paciente que es llevado a una anestesia locorregional por el bloqueo de erectores de espina, este es un paciente que va a tener también una analgesia foraminal, porque se sabe que la ropivacaína se mete a través de esa fascia y se mete en los forámenes. Por tal motivo, tenemos 2 tipos de analgesia. La locorregional detrás de los erectores de espina, y tenemos la analgesia radicular, que es normalmente en la endoscopía lo podemos hacer con betametasona, con metil particulado, la idea que tengan, pero este tipo de analgesia mejora el patrón del dolor en el paciente, no solo trans, sino después. Por tal motivo, estamos pensando que si ya no tenemos tubo, podemos controlar locorregionalmente el dolor, aunque sea con tornillos, ojo. Pero no estamos pensando, pero estamos preocupados porque ese paciente se va a despertar, se va a mover. Mi planificación en la endoscopía de fusión tiene que ser muy directa, y si se me mueve oblicuamente el paciente, ese es un paciente que me va a traer problemas para la colocación de mis tornillos.
Por tal motivo necesitamos, aparte del bloqueo de erectores, una anestesia con sedación, como bien sabemos, que se llama Antiva. Sin embargo, ya existen bombas en la anestesiología que se encargan exclusivamente de darle un control de infusión de propofol. ¿No escucha o sí? Una bomba de infusión que como protocolo. Por tal motivo podemos controlar el movimiento, la sedación y tener un control del eje neurológico aquí por un neuromonitoreo del BIS y también tener un control específico, ¿verdad?, de la movilidad del paciente en nuestros frames. Entonces, así es como lo hacen, ¿verdad? Por medio de ultrasonido se coloca evidentemente paraespinal los bloqueos de anestesiología y pues por tal motivo nosotros podemos iniciar nuestra técnica. Como bien sabemos, y ahora sí hablando un poquito de las fusiones biportales, iniciamos de manera progresiva, ya marcado previamente. En lo particular, me siento más cómodo marcar al paciente antes de hacer la antisepsia. Lo marco, le pongo el drape especializado para evitar los diques que me lleva mucho tiempo. Ponemos los drapes y hacemos nuestra triangulación. Como ya me han mencionado en varias pláticas, es muy importante tener la seguridad en NAPEIN lateral. Aunque nosotros estemos empezando, por favor, aunque ya tengan experiencia, hay que hacerlo. Necesitamos tener 2 planos de radiografías porque es muy común que si no tenemos los frames, para quitarle la lordosis al paciente, nosotros pensamos que estamos en el nivel y sopas, estamos en otro nivel. Siempre hay que marcar de manera continua. Entonces hay que entender también que las fusiones no tienen solamente a dónde le hago el hoyito o no tienen la exclusividad de decir a 2 centímetros, a 1 centímetro, a 4 centímetros, sino existen corredores. Los corredores es cuál es mi objetivo. Y así de simple podemos nosotros pensar que por medio, ¿verdad?, de los corredores existentes, que son los transcambing, que pueden usar abordajes far out, abordajes paraespinales, abordajes un poquito más mediales, como los que tengan descritos la técnica, pero seguimos usando el mismo corredor y también tenemos el segundo corredor, que es el que normalmente usamos todos en las técnicas, que son los internaminares, donde podemos usar el ipsilateral y el contralateral. Hay que entender que lo más importante para objetivar cuál es la patología de nuestro target es pensar en los corredores, saber cuál es nuestro corredor ideal y nosotros poder determinar quizá cuál es el enfoque de nuestro abordaje, ¿verdad?, independientemente del paciente. Entonces, existen ya descritas, ¿verdad?, modificaciones de las fusiones de VT-Leave, ya se llama Extreme Cleave, se llama abordaje, que creo yo que pues ahí es donde exageramos como cirujanos, porque pues si yo lo estoy haciendo 1 centímetro más afuera, pues ya le pongo el nombre que yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, hay que objetivar primero los corredores, existen varios tipos. Sin embargo, les voy a hablar un poquito acerca de cómo podríamos pensar en avanzar en cuanto a la colocación de nuestras cajas, ¿verdad? Sabemos que en estudios cadavéricos existen extensiones, ¿verdad?, o existen pues diámetros ya establecidos específicamente de el triángulo, famosísimo triángulo de Camping. Sin embargo, podemos nosotros pensar que ese triángulo de Camping pues ya está establecido un espacio, pero cuando nosotros hablamos de fusiones, debemos ser, o hay veces lo somos, un poquito más agresivos, ¿no? Le ponemos primera fusión, le pongo una caja de PLIF, al otro le pongo otra caja, le meto 2 cajas de PLIF, le meto una banana chica, le meto otra banana más grande, pero todavía nos falta. Sabemos que nos siguen batallando en la cabeza las ideas de que nos falta lordosis, de que nos falta fusión, de que no tenemos buenas huellas, de que se nos va a salir la caja y tenemos que avanzar. Y existe esa descripción de la técnica de la ampliación del triángulo de Camping. Esta ampliación del triángulo de Camping es simple y sencillamente hacer un abordaje paraespinal, ¿verdad?, un poquito también modificado, y entrar exactamente arriba de las facetas, poder hacer nuestra liberación del ángulo de Camping, de nuestro triángulo, para poder expandir ese triángulo de Camping y puedo expandir hasta 22 milímetros. Eso es nuestra base. Por tal motivo podemos evidentemente utilizar la ampliación de las cajas, que es donde evidentemente podemos aumentar y ayudarnos con esas ideas de la lordosis y sobre todo del footprint, ¿no? Entonces, a mayor huella, bien sabemos, pues más datos de fusión. Sin embargo, pues también complicaciones. Entonces, ¿cómo metemos estas cajas? Ahorita lo vamos a ver. Pues por medio de el triángulo directo y de ahí horizontalizarlo. Estos son los marcajes. Repito, cada quien aquí pues menciona como lo que se siente cómodo. Existen muchas descripciones.
es muy respetable. En lo particular, a mí me gusta mucho utilizar en todas las fusiones siempre frames. Los frames me evitan que el paciente tenga una lordosis, que no le quito yo con bultos, ¿verdad? Y que no le quito bajándole las piernas. Tengo que ir en contra de la lordosis y eso hace que mi paciente tenga una rectificación paralela de los pedículos. Si yo no tengo esto, y en las técnicas biportales o en las fusiones con los tornillos, como sabemos, con técnicas MIS, sobre todo en L5S1, voy a tener una congruencia o una sobreposición de la colocación de mis tornillos, como en L5S1. Entonces, en lo particular, a mí siempre me gusta usar frame. ¿Cómo hacemos los marcajes? Sobre todo en L5S1, hacemos marcajes pedículos, línea media, pedículos y arriba de los pedículos. Cuando estamos en L5S1, es siempre importante marcar arriba de los pedículos. Lateral a esto, en mi área derecha, el cirujano está acá, el paciente está acá, la espalda, lo cefálico y lo caudal. Estando desde el lado izquierdo del paciente, siempre marco mi portal de trabajo un poquito más lateral y marco mi portal de visión un poquito más medial, con la finalidad de que el famoso choque o cruce, que es muy común en las biportales, no te pase o no te te ocluya la visión cuando estás poniendo una caja de este tamaño. ¿Okay? Entonces, esto ya lo vimos. Hacemos normalmente el primer paso de la endoscopía es localizar la media. Vemos el espacio interlaminar. Recuerden que estamos izquierdos, mediales y derechos, cefálicos y caudal. Por medio de fresa, que a mí me gusta usar mucho las fresas de vaina de protección. Me es muy fácil y sobre todo simple poder hacer evidentemente la localización de la línea media. Repito, si ustedes lo quieren hacer por radiografías, está perfecto para que se localicen. Y una vez identificando la línea media, pues podemos llegar a este punto. Este punto es desinserción de la línea media al amarillo. Es muy importante que tengamos en la cabeza que existen marcadores endoscópicos de donde estoy y marcadores radiográficos. Conforme va pasando el tiempo, yo voy a usar menos marcadores radiográficos y más marcadores endoscópicos. Es decir, mi cerebro se va a acostumbrar a dónde estoy, si estoy derecho, si estoy izquierdo, estoy en el centro. Y esto es lo que buscamos cuando hacemos una descompresión simple y sencilla, que es el primer paso que en lo particular me gusta hacer. Trabajar de manera ósea, una descompresión con 30 grados, que es el que utilizo en lo particular, del centro, hacer la liberación, visualizar la desinserción central y aquí es donde termino de darle a cefálico porque es mi desinserción y es lo que me marca el límite. Después de esto, lo que hacemos en el segundo paso, ya que liberamos de manera sublaminar contralateral de la línea media hacia el otro lado, liberamos de manera correcta y con un buen espacio, que en general metemos palpadores para decir si está liberado o no. Estamos hablando que estamos trabajando entre el ligamento amarillo y el hueso, o la lámina sublaminar. Es muy importante que primero pensemos en trabajar el hueso y después en trabajar o hacer las flavectomías. Esto nos da mucho más seguridad porque aunque tengamos vainas en las fresas, aunque tengamos fresas de última generación, fresas sin lesiones, siempre tienen, y recuerden que trabajamos con agua. Y esas aguas pueden ser traicioneras y podemos tener durotomías con las fresas. Siempre debemos trabajar primero hueso y de ahí hacer las flavectomías. El segundo punto en las fusiones, para hacer un espacio, sobre todo cuando queramos poner cajas grandes, al principio que pongamos PLIF, pues podemos hacer una facetectomía parcial. La verdad es que no es necesario quitarle toda la faceta, pero cuando hacemos colocación de extreme PLIF o cajas grandes, debemos de hacer esta cefalización de la lámina con Kerrison grandes, que me gusta usar Kerrison de 5, como las cirugías abiertas, irme rápido. Después lo que hacemos es liberar la faceta con osteotomos, con Kerrison, con drills, con lo que gusten y manden. Y de manera secundaria, esta parte que evidentemente ya quitamos el proceso descendente, nos vamos a quedar enfrente con el proceso ascendente o el SAP, ¿no? Directamente con la Kerrison me marca cuál es el punto del pedículo abajo y de aquí hacia allá yo hago mi facetectomía. Después de hacer el hueso, hacemos flavectomías, 30 grados hacia mí,
hago flavectomías ipsilaterales. Repito, siempre me gusta mucho usar las Kerrison grandes para hacer más rápido la cosa. Y segundo, hacer flavectomías contralaterales con esos 30 grados sublaminares contralaterales. Con este tipo de Kerrison nosotros podemos ir más rápido y siempre, como decía el doctor Sangway, hay que meter específicamente la parte dorsal de la Kerrison para que descienda la dura madre y yo voy a tener una seguridad de trabajo. Siempre trabajar muy pegadito al amarillo. Si yo veo que en este área de descompresión estoy observando fibrosis, que pasa mucho en paciente añoso, no lo hagan. Primero metan palpadores, traten de liberar la dura madre, la fibrosis, y si la fibrosis no se deja, ahí la dejan. Liberan un poquito más de hueso, no traten de ser agresivos con la fibrosis peridural, sobre todo en la cirugía de revisión. Después de quitar el amarillo del lado contralateral y el amarillo ipsilateral, nos queda esta imagen. Estamos viendo realmente la ampliación del triángulo de Camping. Esta ampliación del triángulo de Camping vamos a encontrar el descendente, vamos a encontrar el transverso y podemos empezar a hacer nuestro trabajo de manera progresiva en el disco. Que este trabajo de disco lo podemos hacer con bisturís, lo podemos hacer con shaver, mucho le gusta meter el shaver hasta el fondo. En lo particular lo hago muy paso a paso. Yo creo que uno de los objetivos principales, ¿verdad?, en las fusiones y la ventaja que tenemos en la endoscopía biportal es que tenemos la versatilidad de que los instrumentos trabajan no paralelos como los hacemos en la endoscopía monoportal. Los instrumentos tienen la capacidad de ir donde quieran y yo los puedo seguir por medio de la visión sin necesidad de limitarme. Por tal motivo voy a tener esta imagen. Puedo tener componentes de trabajo hasta el ligamento longitudinal anterior, liberar afortunadamente mi lado con esos 30 grados, quitar las plataformas, quitar los end plates contralaterales por medio de cucharas o curetes largos y poder tener realmente un vaciamiento. Como bien sabemos, ahí en ese vaciamiento es donde evitamos teóricamente las subsidencias de las cajas. Cuando yo ya no tengo plataformas, es el momento de hacer la medición de mi caja, no antes. Si yo hago la medición antes, esa caja va a quedar floja. El otro punto que es muy importante, ya que hagamos un vaciamiento de todo el disco, pues es la colocación, como bien sabemos, del injerto. En lo particular no me gusta usar otro tipo de injertos. Una vez se nos ocurrió usar proteína, ¿verdad? Entonces nos salió por la presión del agua, obviamente. Entonces usamos ese injerto de la faceta, liberamos ese hueso, lo metemos. Aquí es donde podemos tener un control. Si evidentemente todavía no sentimos la longitudinal anterior, podemos meter esa especie de colocador de injerto que lo tienen los equipos de PLIF normales abiertos, poder llegar a esa zona y meter entre 5 y 10 o 15 cc de hueso si nosotros sacamos por medio de la facetectomía y la laminectomía, ¿no? Esta es la manera de cómo, de manera oblicua, con unos 15 grados hacia el lateral, podemos colocar un separador de este tipo. Los equipos de Extreme Cliff tienen la capacidad de tener un corredor, como si fuera un trenecito, pues el trenecito de la caja es este. Aquí tienen el nervio transverso y en esta zona, con mis 30 grados viendo hacia allá, hacia el lado contralateral, estoy guiando la colocación de la caja de manera oblicua, específicamente a 15 grados. Al inicio me costaba mucho trabajo y tomaba más rayos cuando yo ponía las cajas porque no me adecuaba endoscópicamente dónde estaba mi caja. Tenía que tomar AP, tenía que tomar lateral para saber si esa caja, si ya la metí, me quedó ipsilateral, me quedó central o ya me pasé al otro lado, que es muy difícil de tu lado, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que cuando vayamos a hacer fusiones y yo ponga la caja, mi mente debe estar alineada con la línea media, evidentemente, y los 30 grados siempre deben de estar hacia el otro lado. Si yo cambio mis 30 grados para ver realmente el triángulo de Camping, mi cerebro va a pensar que yo estoy poniendo y descendiendo mi caja de este lado, pero recuerda que estamos foraminales, que estamos extras, y es muy normal que la caja me quede lateral, muy normal. Siempre traten de que esos 30 grados vean del otro lado y que el centro de la caja, ya sea PLIF, ya sea TLIF, expandible, lo que usemos, siempre el centro a mis 30 grados me quede de frente. Esa es una orientación endoscópica
que obviamente no omite la radiografía, sin embargo me va a omitir mucha radiación, porque acuérdense que todavía faltan los tornillos. Esta es la otra parte de cómo, ya una vez verticalizando la caja, la metemos y la hacemos horizontal. Quiero que se den cuenta de la huella. Estas cajas de Extreme Cliff, obviamente es una modificación de las cajas de Olive y tienen diámetros de 15, 17 y 19, que nunca he usado 19, pero tienen longitudes de 40, 45 y 50, muy igual a una caja de Olive, porque realmente lo que cambia es quizá las puntitas de las cajas y sobre todo el instrumental para evitar las lesiones y nosotros poder tener esas angulaciones. Hay veces cuando hacemos cajas nos preocupa mucho si la angulación me va a dar o no. Recuerden que la limitación de la angulación para poner la caja solo se me da en los pacientes que yo tengo un panículo adiposo, yo tengo un espacio entre la lámina y la piel de más de 10 centímetros, porque no me va a dejar oblicuar la caja. Pero en todos los pacientes que aunque yo me quede un poquito corta la línea media, meto mi caja en esta forma, yo puedo agarrar la piel y lateralizar y darle los 15, 20 grados e ir guiando la colocación de mi caja por medio de mi endoscopía. Es muy importante que cuando vayamos a ponerle caja, nunca pierdan de vista la separación del transverso, del descendente y la separación del transverso. Este tipo de cajas pues deben de verse así. Lo que les decía, el centro de la caja debe de estar a mis 30 grados exactamente. Es una orientación endoscópica. Pues bueno, no ha fallado. Toma radiografías en AP antes de sacar todo el sistema endoscópico y evidentemente estás en el centro. Y bueno, son uno de los resultados. Por medio de esa colocación de la caja, simple y sencillamente ampliamos la visión, ampliamos el portal de trabajo para poder colocar como técnica habitual nuestros tornillos de Miss-Cliff, ¿ok? Y bueno, esta es una de las pacientes y estos son los resultados, ¿verdad? De los pacientes. Hemos ido evolucionando con los tiempos. Ese es un paciente, el doctor Héctor Quintanilla. Hemos ido evolucionando con el tiempo de poder, sinceramente, evitar el uso de los drenajes. Los drenajes es un tema controversial en la endoscopía portal y en la endoscopía. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en tener complicaciones y es mandatorio, y muchos centros lo dicen, es mandatorio el usar la drenaje sí o sí para evitar. Bueno, repito, yo respeto la ideología de los demás, sin embargo, creo que la endoscopía es tan noble, la endoscopía es tan benévola, que me da la capacidad de ver si está sangrando o no. Un paciente que yo me salgo en la endoscopía y está sangrando, pues va a sangrar. Y eso obviamente que si no encuentro de dónde está sangrando por el endoscopio, pues métele un drenaje porque va a sangrar. En la particular idea. Entonces en las endoscopías o en las fusiones, ¿verdad? En lo particular no usamos drenaje, sin embargo, antes de terminar mi cirugía, siempre hacemos un rastreo 180, nos vamos IPSI, nos vamos contra. Con las nuevas radiofrecuencias de plasma podemos coagular inclusive los pequeños vasitos que están extraforaminales, como ya lo presentó el doctor Quillo, y evidentemente tener un control de esa hemorragia. Entonces, existen, como bien sabemos, limitaciones en la endoscopía o pensamientos en la indicación. Por eso, si se dan cuenta, cada vez menos nosotros o los ponentes nacionales e internacionales, creo yo, que sobre todo en endoscopía, ponen cuáles son las limitaciones. ¿Por qué? Pues porque realmente en el sentido que nosotros vamos avanzando, en el sentido que nosotros vamos evolucionando, nuestras limitaciones son menores y debemos de aprender a que esas limitaciones llevan un tiempo. No querramos evidentemente correr si no hemos gateado y evidentemente no querramos caminar si no hemos siquiera gateado. Es muy importante que nosotros llevemos el tiempo. Entonces hay que quitar de la cabeza que la endoscopía no se pueden poner cajas grandes, hay que quitar la cabeza que no tenemos una preparación adecuada, que evidentemente no tenemos una restauración del balance espinopélvico y sobre todo también que las cirugías de fusiones y las cirugías generales solo son, o cirugías regionales solo son para cirugías cortas y rápidas. En conclusiones, los resultados satisfactorios ya a nivel mundial se sabe que debe de hacer cambiar y reposicionar donde estamos parados. Creo que debemos de aprender siempre a trabajar en equipo, de orientar a los pacientes hacia dónde vamos, de orientar a nosotros como médicos hacia dónde vamos,
de orientar las instituciones hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y enfocarnos empáticamente en instruir protocolos regionalmente donde estemos en el mundo para cambiar los hábitos de seguridad y evidentemente para tener beneficios económicos y sobre todo beneficios médico-económicos favorables. ¿Okay? Creo que la mejor manera de evolucionar siempre es aprender a reinventarnos constantemente. Muchísimas gracias.